Ven a través de Radio Lumbrera y de Círculo Cristiano, una vez más llevando un espacio para ustedes, para toda esa audiencia, todos esos cristianos que nos ven a través de esta plataforma. Y como siempre, pues tenemos siempre nuestros invitados especiales que nos llevarán una poderosa enseñanza. Gloria al nombre con el tema que tenemos hoy, que es muy importante para la iglesia, para los nuevos predicadores, para los predicadores más veteranos. Es una buena enseñanza que Dios va a dar por parte de cada uno de nosotros. Así que vamos a poner nuestra enseñanza, nuestro programa en la mano del Señor. También quiero rogar por la salud de Anderson, nuestro productor aquí, para que Dios lo sane, para que Dios tenga misericordia y siga llevando sanidad sobre su vida, sobre su cuerpo, de una manera especial. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor, te damos por la vida, por la oportunidad que siempre nos da de estar aquí en este espacio. Señor, te pedimos que de una manera especial esta enseñanza pueda ser de provecho para todos aquellos que la van a ver de una manera especial. Padre, que sea usted glorificándose, Señor, y llevando palabra de vida, que usted sea, Señor, enseñando, Padre Santo, para bien, para el desarrollo, Señor, de tu pueblo, Señor. Te ruego también por los invitados, que usted bendiga su esfuerzo, que usted bendiga su vida, sus hogares, sus trabajos, que usted le ayude, Señor, y lo use grandemente, Señor, de una manera especial. Te ruego por la salud de Anderson, Señor, nuestro productor, que usted lo bendiga, que usted lo sane, Señor, que usted lleve sanidad sobre su cuerpo, Señor, que usted lo libere de toda enfermedad en el nombre poderoso de Cristo. Bendice también a José Contreras, a la pastora Lenny, Señor, y a toda su familia, y a este precioso plataforma, Señor, este precioso canal de Radio Lumbrera, Señor, y de Círculo Cristiano. Señor, bendícelo, Señor, y sigue llevando, Señor, esa palabra poderosa a todos, Señor, los que nos ven por YouTube en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendiciones. Amén. Gloria a Bueno, Dios. hoy quiero presentar y le quiero dar la bienvenida a Ramón Emilio, que nos acompaña hoy. Ramón Emilio, bienvenido. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le damos gracias a nuestro hermano José por extendernos la invitación. Y será un tema de mucha edificación para el pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Dios le bendiga mucho. También le damos la bienvenida a nuestro gran hermano, confesor Miese, un soldado a mi lado desde hace muchos años. Y seguimos aquí en el Señor todavía. Bienvenido, mi querido hermano. Amén. Muchas bendiciones. Gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más compartiendo con ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante. Espero que todos ustedes sean edificados en el nombre poderoso de Jesús. Y así como cada uno de nosotros va a ser edificado con este precioso programa. Y también le damos, aunque no está aquí, presente aquí en las cámaras, a Agustín, que es un gran colaborador de este programa, de este espacio de Círculo Cristiano. Que Dios lo bendiga a él y a su familia. Bienvenido, Agustín, también. Amén. Bien, vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 1, del verso 6 al 8. Y dice, en el nombre poderoso de Cristo, la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y quise empezar con este verso para introducir nuestro programa, nuestro tema, de los predicadores y sus emociones. Los predicadores y sus emociones.
Entonces, ¿en qué nos vamos a basar en este tema de hoy? Ustedes saben que lamentablemente, mayormente cuando se invita a un predicador a una iglesia, a una campaña, pues el predicador siempre hace el esfuerzo, la fuerza, como de demostrar de que él tiene unción y que él puede hacer que las cosas sucedan porque se ve como un esfuerzo, una fuerza de que él sí tiene unción y que ahí donde se invitó tiene que suceder algo obligatoriamente. Algo lo que llamamos nosotros, que la gente tiene que brincar, que la gente tiene que correr, que la gente tiene que dar vuelta, que la gente tiene que glorificarse en el Señor, porque Él lo han invitado y no puede ser una prédica que sea con una sustancia muy buena que la gente la pueda digerir. Casi siempre no se dan esa prédica en los predicadores invitados. Y casi siempre no se dan esa prédica porque el predicador lo que más lleva, gran mayoría, es lo que se llama, lo que le llaman unción. Y si no se hace eso, entonces tú eres un predicador seco. Tú eres un predicador que no tiene como ese espíritu de Dios, porque a muchos cristianos lo que entiende como el espíritu de Dios es que tú te tengas que mover obligado. O sea, que tú tengas que correr, que tengas que hablar 2 palabras o 3 palabras en lengua, y comenzó ahí la voceadera. Pero nunca, casi nunca, no nunca, no, sino casi nunca, muy poco, se ve ese predicador que va con esa palabra y que te alimente el alma y que tú ves que tú te desnudas, porque la palabra te desnudó a través de ese predicador. Ese es verdaderamente el predicador que lleva la unción de Dios, porque lleva la palabra y no va con emociones. Y de este tema, como introducción lo estoy diciendo, de eso es que vamos a hablar, de todas esas emociones que hay en los predicadores, sea varón o sea hembra. Que muchas veces, la gran mayoría, no tiene que ver al caso con la palabra de Dios. Así que voy a dejar a mi hermano confesor para que nos diga. Y luego Ramón Emilio tiene sus puntos que va a tratar de este tema. Pero yo quiero preguntarles a mi hermano confesor y Ramón Emilio, si quiere opinar también, ¿cómo es preparar un mensaje? ¿Cómo se prepara un predicador? Bien, mi hermano, muchas bendiciones. Interesante pregunta la que tú haces con relación a cuál es la finalidad de la predicación. O sea, ¿cuál es la finalidad de la predicación? Fíjate que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, el que profetiza habla a los hombres para consolación, para exhortación y para edificación. O sea, tenemos tres puntos que el apóstol Pablo nos toca de cuál es la finalidad de la predicación. Exhortar, corregir y consolar. Pero cuando se manifiestan lo que son las emociones, que no son más que reacciones psicofisiológicas, o sea, son reacciones del cerebro que se manifiestan en el cuerpo. Entonces, la mayoría de los predicadores buscan controlar las emociones porque cuando la persona se emociona, entonces él entiende que sucedió algo en su vida. Entonces, cuando el predicador trata de emocionar a las personas, él busca lo que tú decías, transmitir de que él sí tiene unción. Pero entonces es posible que se esté muy apartando de la finalidad que busca Cristo, que es
edificar, exhortar y consolar. Y para que entre nuestro hermano Ramón, luego, fíjate que la Biblia no es ajena a lo que son las emociones. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Entonces vemos que sí, que la Biblia sí nos va indicando a que nosotros tengamos manejo de nuestras emociones. Porque las emociones son cosas naturales, son innatas de nosotros. Pero precisamente lo que Cristo vino fue a transformar nuestras vidas, y en la palabra Él nos da un grupo de recomendaciones para que nuestra vida entonces sea ejemplar ante los cristianos y ante la gente de afuera. Gloria a Amén. Dios. Amén. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Amén. Sí, así como dice nuestro hermano José, eso es un mal que está arropando el pueblo de Dios. Y yo diría que hay una corriente. Todo el mundo quiere hacer lo mismo, todo el mundo quiere estar con una emoción desmedida, gritando, vociferando, o sea, y dicen que así es, esa es la unción. Si el oculto no se dan así, no hay unción. Entonces la gente no sale edificada. ¿Cuál es uno de los elementos principales para nosotros dar un buen mensaje, que la gente se vaya a transformar? De escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras, que la persona entienda a través de la Biblia, entienda la verdad de Jesucristo, porque para eso está la Biblia. Pero mira, un punto de lo que yo tengo aquí es que muchas veces queremos tapar nuestra falta de escudriñación de la palabra de Dios con experiencias. Y llenamos el mensaje de experiencia. Hablamos de nosotros, de los ayunos que yo he hecho, que duré 40 días en el desierto. Entonces, desenfocamos el verdadero mensaje, que es la palabra de Dios, es exaltar a Cristo. El mensaje de Cristo, la Biblia, el Evangelio. Entonces, muchas veces nos enfocamos en estas experiencias desmedidas y a veces exageradas. Porque a veces exageramos lo que tal vez no ha sucedido en Dios. Tal vez algún testimonio, que eso también está acabando. A veces contamos un testimonio como que es una película, donde el testimonio verdaderamente no es así. Entonces, ¿cuál es el consejo que nosotros le damos con respecto a la pregunta que nuestro hermano José nos ha dicho? Es escudriñar las escrituras. Eso falta en el pueblo de Dios hoy en día, que nosotros escudriñemos las escrituras. ¿Para qué? Para dar una buena disertación de lo que es la palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquí yo he traído unos puntos que he notado en los predicadores que a través de los años yo he visto en campaña, en iglesias, que esos predicadores invitados y hasta los mismos predicadores de las mismas congregaciones. Y he traído unos puntos que digamos que tenemos que corregir. Por ejemplo, no es cierto que usted tiene que ponerle sazón a ese testimonio, porque a Dios no hay que ayudarlo. Le ponen Itevi. Sí, le ponen y a Dios no hay que ayudarlo. Si un testimonio que usted da, no le ponga su sazoncito a eso. No se invente cosas que no pasaron. Amén. Porque Dios está ahí arriba. Y como decía mi hermano Ramón, fuera del aire, allá donde nosotros nos juntamos siempre a hablar de la palabra, el cristiano tiene mucho valor, porque el cristiano se sube de arriba a decir cosas que no son y no tiene temor de que Dios lo puede matar allá arriba, diciendo cosas que no son, hablando mentiras, para ponerle un poquito de gusto a la película, como dice Ramón, un poquito de acción. No, mi querido predicadores. Dios le dio un mensaje, diga lo que Dios le puso ahí. Si usted, confesor Ramón, si usted ha estudiado, porque no me diga usted a mí que solamente orando, usted ve, ya está bueno con eso. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios, de lo que usted va a hablar. Para que no esté utilizando la muletilla que utilizamos para poder salir a flote con el mensaje. Señores,
Por Dios. El mensaje que se da es de la palabra. Y si usted se prepara, yo estoy seguro que Dios lo usará. Y si usted está bien con Dios y se prepara su mensajito bien, su bosquejo, su cosa, usted va a salir y Dios lo va a usar y le va a dar palabra porque Dios conoce los corazones de los que están ahí. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mira, para colaborar con eso que tú dices, yo quiero que vayamos a la palabra, porque es que no podemos salirnos de ahí. Colosenses 3:8, tú dijiste algo aquí que va a destapar aquí Bueno, que Dios meta su mano. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, estamos diciendo aquí que cuando tú le pones Itevi, tú estás poniendo palabras deshonestas en tu boca. Claro. Porque cuando tú ayunaste 3 días y tú pones 40, tú estás poniendo palabras deshonestas en tu boca. Ciertamente. Porque eso no es honesto. Entonces, Colosenses 3:8 nos dice que las palabras deshonestas no pueden estar en vuestra boca. Porque tú decías, el evangélico es guapo que se pone ahí a estar hablando cosas que no son. Que puedes estar cayendo entonces en la mentira. Y los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Entonces, fíjate lo peligroso que es el dejar que nos manejen las emociones. Y precisamente hablando de emociones, fíjate que dice, quítese también de vosotros todas estas cosas, ira y enojo, que son emociones. Entonces, fíjate que la Biblia nos está dando duro con lo que son las emociones. Entonces, fíjate tú, estos cristianos del primer siglo que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, llenos de ira, llenos de enojo, y dejando que la ira y el enojo los controlara. Óyeme, entonces desde allá estamos viendo que sí, que el cristiano puede controlar sus emociones, porque son partes de nosotros, pero lo que no podemos dejar es que ellas se apoderen de nosotros. Aleluya. Así es, Dios lo bendiga. Eso todo lo que hemos dicho está claro, pero lamentablemente, como decía nuestro hermano José, la persona trata de ponerle de más a la cosa para que el mensaje se vea más atractivo. Tratamos de poner el mensaje más atractivo con palabras humanas. ¿En qué sentido? Para abusar de la emoción. Porque a veces hay predicadores que quieren aprovechar ese momento de emoción y ofrecen cosas que no van a poder cumplir. Dicen donde Dios no dijo. Porque te dice el Señor. Mire, usted sabe lo grande que es esa palabra. Cuando nosotros decimos te dice el Señor. Cuando un profeta en la antigüedad decía te dice el Señor, era porque verdaderamente era Dios. Pero hay de aquel que dice el Señor te dice sin ser Dios. Y muchas veces queremos hacer promesas. Este año, esta iglesia se llena. ¿Dios te dijo eso? No, pero esa era la emoción del momento. Eso era lo que me emocionaba ese público en ese momento. Y no es así. No podemos, como predicadores, poner cosas de nosotros. Es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que a Pedro, cuando estaba en el concilio, cuando lo tenían para preso, dice que el Espíritu le daba de qué hablar. O sea, el Espíritu era que le daba la palabra para él defenderse. Entonces, ¿dónde está el Espíritu hablando en estos tiempos? Cuando el predicador tiene que poner cosas de él para querer emocionar un pueblo. Y cuando nosotros estamos emocionados, muchas veces gente que no tiene discernimiento, por eso dice la Biblia, discernir los espíritus. Usted ve gente emocionada creyendo en verdad que es el Espíritu Santo. Y son emocionadas por las palabras que está diciendo ese predicador, por las ofertas que no fue Dios que la dio. Este año tú vas a ser millonario. No sale este año sin Dios bendecirte porque Él lo dijo. No porque Dios se lo ha dicho. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado, amigo predicador, cuando usted va a decir Dios me dijo sin Dios decirle. Aleluya. Porque, amén. Nuestro hermano. No, podía continuar. Yo creía que había terminado. Sí, ya. Ok. Entonces, otro punto, mis queridos hermanos, que hemos visto es la prédica tan larga. ¿Por qué será, mis hermanos? Le hago una pregunta. Que los predicadores creen que predicar es predicar largo. Y me decía mi querido hermano Agustín,
que una vez un predicador que conocemos, le invitan a predicar una campaña. Y el predicador lleva 1 hora y pico predicando. Ya está tarde la noche. Y dice él, después de 1 hora y pico, ahora que yo voy a empezar a predicar. Gloria a Dios. Y duró como 3 horas predicando. Y eran como de madrugada. Y ella era de madrugada. Y todo el mundo se fue. Casi todo el mundo se fue de la campaña. Porque ¿quién va a aguantar ahí todo ese tiempo? Entonces, mi querido predicador, predicar largo ni corto es predicar, sino lo que Dios te dé. Y hasta donde Dios te diga. Hasta donde Dios te diga que llegue, ya. Pero no, el predicador no sé por qué quiere alargar el mensaje y quiere tratar de que la gente se avive. No, no eres tú. Es que no eres tú el que hace la obra. Tú eres el muchacho y yo demandado de Dios. Nosotros nos mandaron a dar un mensaje. Y lo que Dios hizo o no hizo, yo no lo voy a poder hacer. Así que yo no puedo alargarme, porque todavía ahí no hay gente saltando, hablando en lengua y haciendo esto y haciendo aquello. No, si no lo hay, ya yo dije lo que Dios dijo, lo que Dios me dijo que dijera. Ya yo dije lo que Dios me mandó a decir. Entonces, no tengo que alargarme ni acortarme. Tengo que decir simplemente lo que estudié y lo que Dios me va a dar de ese estudio que yo hice. Y acuérdese o recuerde de que esos hermanos que están ahí en el culto tienen compromiso. Es verdad que debemos de ir a la iglesia sin estar deprisa ni todo eso, pero también Dios tiene un orden. Y también Dios ve que esa sierva no le ha cocinado la cena al marido, no le ha hecho la cena, que no le ha preparado lo que tiene que prepararle a los niños para irse para la escuela al otro día o para llevar al trabajo al otro día. Y usted, mi querido hermano predicador, coge ese culto como que usted es Dios. Y aquí tiene que pasar algo obligado y por eso me alargo. Y son las 12 de la noche y yo no he terminado el mensaje. Y ahí entonces comienzo a ministrar. Oiga eso. Amén. Amén. Bueno. Mira, es que volvemos a lo mismo, a los principios. Tú mencionabas muy bien que Dios es un Dios de orden. Entonces, vamos por parte, vamos a repartir. Cuando tú invitas a alguien a una campaña, se supone que el mensaje es para aquellas personas que todavía no han conocido de Cristo. Entonces, el mensaje debe de ir dirigido a esas personas. Entonces, tú debes de configurar un mensaje evangelístico, un mensaje que busque que la persona se arrepienta, que la persona conozca de Dios, que la persona deje el camino errado. Y aquí entonces volvemos a lo que estamos tratando de corregir. Que el predicador busca provocar la emoción. Entonces aquí viene un problema fatal. Se está sustituyendo el ingrediente principal aquí, que es la palabra, y que es el Espíritu Santo. Porque recordemos que convence de pecado es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando yo vengo y muevo las emociones de esta persona y esta persona está llorando, sorpresa, está compungido. Pero está compungido porque lo tocó el Espíritu Santo o porque lo tocaron las emociones. Entonces, ahí es donde vemos que llegó una pandemia en el año 2020 y tú tenías en una iglesia 100 personas y después de la pandemia, ¿cuántos quedaron? 30. Porque a la semana las personas te decían, varón, yo estoy descarriado porque se me fue el fuego. Porque no me estoy congregando. Yo no me estoy congregando. Yo no estoy sintiendo. No. Y yo tengo que congregarme en una iglesia de candela, de chipa, que eso es culto de lunes a lunes. Entonces, fíjate que me estoy volviendo adicto. Adicto a esa emoción. A esas emociones. Y ya cuando Ramón me trae una exhortación, un buen mensaje, una buena enseñanza, no, pues Ramón no tiene unción. Lo encuentra aburrido eso. Yo no voy a esa iglesia. Ahí Dios no se mueve, pero son las emociones que se están moviendo.
Entonces, cuando te llegue verdaderamente la tentación, no se va a cumplir lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero como mi corazón está lleno de emociones, ahorita me enojo con mi esposa, me enojo con el motorista, me enojo con allí. Entonces termino yo entrando a golpe a mi esposa, entrando a golpe al motorista. Ven acá, y él no era cristiano. Pero Colosenses me dice, quítese de vosotros enojo e ira. Pero como no es el Espíritu Santo el que está estando en mí, como no me está llegando palabra, en mí lo que están brotando son las emociones. Amén, sí. Y para ir en esa misma línea de nuestro hermano confesor, también cuando faltan esta escudriñación de la palabra de Dios, cuando usted tiene poca Biblia, como decimos nosotros, entonces recurrimos a estrategia humana. A veces tenemos que ver el campo de batalla en la iglesia, si hay amigos. A veces llamamos a los amigos, algo que yo veo muy mal eso también en algunos predicadores. No, es para hacer una simple oración, para que pasen los amigos y cuando pasan, Apúntale en la lista que está convertido. Ajá, quiere convertirte, pero tú no le dijiste eso. Tú le dijiste que se levantara para hacer una oración, pero cuando tiene ese público ahí, entonces comienza a interrogarlo para que se conviertan. Eso está mal. Porque esa persona se paró por la promesa que tú le hiciste de hacerle una oración. Ahora, si tú lo llamas desde el asiento a arrepentirse y no pasó el que pasó, se va a arrepentir. Pero el que tú llamaste no fue para arrepentirse, fue para que tú oraras por él. Porque eso fue lo que usted expresó. Entonces, eso se está viendo. ¿Por qué? Porque a veces como que nos da vergüenza que llamemos a alguien y nadie pase. Hay predicadores así que se sienten aprietos. Es más, hay predicadores que ni hacen el llamado por esa cuestión. Entonces, como decía nuestro hermano confesor, estamos adictos a las emociones. Si viene un predicador que me diserta la palabra, me habla por la Biblia, sabe expresarse, ese mensaje aburrido. El mensaje que gusta, el emocionalismo, estamos llorando, recojamos la silla, y no es así. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es el movimiento del Espíritu Santo y el movimiento de las emociones. Amén. Aleluya, gloria a Dios, así mismo es. Bueno, mira, aquí hay un punto que siempre se ha dado a lo largo de lo que yo tengo viendo predicadores. Y es el que ese predicador que tiene un gran testimonio, que Dios hizo una gran obra, lleva el testimonio a todo lugar donde lo invitan a predicar. El mismo testimonio, de quiera que va, el mismo testimonio. Entonces, yo no creo que Dios tenga la misma palabra para cada escenario. Yo creo porque que Dios, como conociendo los corazones de la persona, yo creo que Dios te tiene que dar un mensaje diferente porque todo el mundo, o sea, toda la persona, donde quiera que tú vas, Dios tiene un mensaje diferente para cada persona. Puede ser de que coincida en dos iglesias donde tú vayas a predicar y tú de tu testimonio, está bien, porque Dios te usó ahí y quiso que tú lo dieras, pero no a todas partes donde tú vayas. ¿Por qué? Porque también debemos de exaltar a Cristo. Yo no soy el protagonista de esta película. Yo tengo que exaltarlo a Él. Yo tengo que ponerlo a Él. Y yo tengo que hablar más de Él que de mí. Amén. Porque Él es el verdadero, el verdadero ser divino que hace los milagros y que hace las transformaciones. No soy yo. Yo fui uno más de lo que Él transformó. Entonces, ese testimonio, ya uno va allí. Yo he visto predicadores que yo lo vi en Sabana Perdida. Y dieron un testimonio de lo que le había pasado. Y mucho tiempo después, yo lo vi allá donde yo vivo ahora, que lo invitaron a una campaña y dieron el mismo testimonio. Muchos años después. Gloria a Dios. Y dieron el mismo testimonio. Entonces, te va a pasar toda la vida hablando de ti. En todas las predicaciones. No. Y además, supongamos, para terminar con este punto, supongamos que Dios te libró de la delincuencia. Y
y tú vas y das tu testimonio, pero ¿y el que no es delincuente? ¿Qué va a pasar con ese? Que es inconverso, pero no es delincuente. ¿Le va a llegar ese mensaje? No, no le va a llegar. No se identifica con No eso. se va a identificar, exactamente, esa es la palabra, no se va a identificar con eso. Entonces debemos de hablar de Cristo más que de nosotros. No es que tú no des el testimonio, pero tampoco no es que estemos hablando en todas las iglesias de nosotros, de lo que yo era, de lo que yo era y de lo que yo era. Amén. Mira, ahí voy a defender un poquito a los predicadores. Los predicadores. Lo voy a defender un poquito. ¿En qué sentido? Dolorosamente, a ellos se les enseñó mal un verso que está en Mateo 24:14. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y yo he escuchado a muchos predicadores de esos que fueron enseñados, siguen enseñando y de ellos siguen aprendiendo, diciendo, y será predicado este evangelio del reino por. Entonces, como ellos entienden que es por testimonio, entonces ellos andan de iglesia en iglesia dando el testimonio. Entonces, como a ellos se les enseñó mal, les vamos a excusar esa parte. Pero como estamos aquí en Círculo Cristiano, precisamente, y en Radio Lumbrera, para alumbrar su conocimiento, sepa que se va a predicar el evangelio. Es para que el evangelio sea el testimonio de salvación o de condenación para una persona. Porque tú estás en un juicio y tú dices, mira, a ti es esta cosa de que tú hurtaste algo y dicen que tú estuviste ahí a las 2 de la tarde y tú dices, no, pero yo tengo como testigo a Ramón de que él y yo estábamos juntos en tal lugar a las 2 de la tarde. Entonces él va a brindar un testimonio. Entonces el testimonio puede ser a favor o en contra. Entonces el evangelio va a servir para salvar a Ramón, que se arrepintió. No, pero mira, Ramón escuchó el evangelio, se sometió a él. Pero Dios me guarde, me puede condenar a mí, que escuché el mismo evangelio, pero no me sometí. Entonces el evangelio dice, no, Ramón obedeció, pero confesó el no. Entonces este evangelio será predicado para que testifique a favor del que obedece y en desfavor del que no obedece. Amén, así es. Porque el mensaje, como decía nuestro hermano José y expresaba nuestro hermano confesor, es para dar a conocer a Cristo. O sea, y hay gente que usted sabe más de la vida de esa persona que predicó que del mismo Cristo. Porque esa persona todo el tiempo mantuvo la oración yo. Entonces, tenemos que aprender, hermano predicador, a aprender a nosotros exaltar. Dice que mengue yo para que Él crezca. Amén. A menguar nosotros como seres humanos para que Cristo crezca. Para que el protagonista del mensaje es Jesucristo. Es el Evangelio. Es el protagonista del mensaje, no nosotros. Nosotros somos simples siervos. Entonces, dice aquí que muchas veces el ambiente es que define a algunos predicadores emocionalistas. Si el ambiente es silencioso, si el ambiente nadie, como dicen por ahí, nadie me hace el coro, nadie comienza a vociferar, entonces yo me siento como afligido, como que el mensaje no era de Dios. No, el mensaje no es para emocionar, el mensaje es para traer convicción de arrepentimiento a la persona que lo escucha. Amén. Amén. Entonces, un punto ahí muy, muy importante lo que tú decías, Ramón. Entonces, fíjate que ahí el predicador, cuando está en ese ambiente de que nadie responde, entonces él se está dejando controlar por sus emociones. Sus emociones. Porque a él ve que nadie responde y dice, pero el mensaje no está llegando. Ay, pero yo no soy el protagonista. Pero precisamente porque no están haciendo lo que tú dices. Menguar él, no, porque yo no soy el protagonista, como dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue y que él crezca. Entonces, fíjate que el predicador se está dejando controlar por sus emociones y está transmitiendo eso al público. Amén, así es. Aleluya. Bueno, mis hermanos, mira, aquí viene un punto, que este sí es verdaderamente, es un punto que trae controversia. Y es predicadores, pero estos son más los predicadores locales, los que predican en las iglesias. Llámese los miembros, llámese el mismo pastor y así. Y es que toman el mensaje para desahogarse con alguien de ahí en el culto. Ay, ay, ay. Ese
ese punto es un punto que se da muy a menudo. Es triste decirlo, pero es la verdad. Mi querido predicador local, el mensaje de Dios no se lo adjudique a un desahogo. No se lo adjudique. Si usted tomó la palabra para desahogarse y tomó una parte del mensaje, porque no se toma todo el mensaje, aunque quizá algunos, muy pocas veces lo hayan hecho, pero no creo, de tomar todo el mensaje solamente, sino que se toma una parte del mensaje, un fragmento, para dedicársela a alguien. Eso no es palabra de Dios. Eso no es restauración. Y yo quiero que el confesor me hable de la exhortación, porque ¿en qué nos referimos? Porque a veces algunos que le dicen que exhortación es darle fuerte a la iglesia. No. Darle fuerte a los hermanos. No. Mira, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La exhortación son palabras que buscan precisamente levantar el ánimo. O sea, yo confesor soy nuevo creyente, por ser nuevo creyente he perdido negocios, he perdido amistades, he perdido ciertas relaciones que yo entendía que son importantes y eso me provocó precisamente que yo esté afligido, que yo esté triste. Entonces viene mi hermano José Luis con una palabra de exhortación. Confesor, la Biblia dice, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendré aflicciones. No, pero un punto. Hay una partecita que dice que es útil para redarguir, ¿cómo es? Redarguir, instruir en justicia. La otra parte de Colosenses dice, el que exhorta en la exhortación, en la enseñanza, pero seguro tú te estás confundiendo con reprende. Porque una cosa es reprender y otra cosa es exhortar. Reprender es cuando yo estoy haciendo algo malo, que tú me lo sacas en cara con la finalidad de que yo cambie esa mala conducta. Eso es reprender. Exacto. Tú me ves cometiendo una acción, un pecado, entonces tú me reprendes. Entonces fíjate que Pablo dice, reprende al hermano, tú solo. Si no te hace caso, entonces repréndelo delante de toda la iglesia. Pero la reprensión es corregir esa parte que yo estoy haciendo mal. Pero la exhortación es que por circunstancias X o Y, yo estoy pasando por tristeza, por falta de fe. Entonces tú me animas, tú me llevas palabras de aliento, tú me exhortas, tú me levantas. Esa es la exhortación. Y la enseñanza, pues, es precisamente ya destacarte de que Cristo murió por ti, porque tú eres pecador, que ya tú no debes seguir pecando. Entonces volvemos a lo mismo. Como no estamos cumpliendo lo que Cristo estableció, entonces estamos desayunando, porque estamos cargando a las personas de las emociones y como ya hemos dicho, las emociones no me pueden gobernar porque las emociones afectan mi intelecto. Fíjate que tú puedes tomar muy malas decisiones estando enojado. Tú puedes tomar muy malas decisiones estando alegre. Tú puedes dar un tarjetazo estando alegre. Así es. Dice un compañero de trabajo que tú no puedes tomar decisiones ni muy alegre ni muy enojado. Ni muy enojado. Eso es fatal. Entonces, por eso la Biblia precisamente te recomienda a que tú controles las emociones. El apóstol Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Dominio propio. Y para que entienda mi hermano Ramón, fíjate que incluso en los estratos sociales se ve mucho eso. Nosotros muchas veces decimos que las personas de un estrato social un poco más alto no tienen sentimientos, porque tú lo ves en la funeraria. Sí, mira, papi murió, pero papá era una buena persona. Pero mi hermano, en los barrios hay que buscar berrón. En los barrios hay que llamarlo por su nombre. En el barrio hay que quitarle los zapatos. Entonces, eso mismo dolorosamente lo extrapolamos a las iglesias. Amén, así es. Para seguir con ese tema, yo tengo ese mismo punto que tiene José. Dice, usan el púlpito para desahogarse. Eso es un peligro.
Y José tocó ese tema, pero ese tema es más común Osh, de la cuenta, señores. Eso es peligroso. Se han destruido iglesias con ese manejo, ese mal manejo de las emociones. Mira el primer punto, ajustar cuentas personales. Ay, Cogen el mensaje para ajustarle una cuenta personal. No te apures, que yo voy a aprovechar cuando yo predique. Aquí va a tener, le voy a dar a todo el mundo. No es así. Y dice, envían indirecta. ujú, La gente de una vez lo identifica, eso fue a mí, eso fue a mí. eso fue a mí. Y la envía la indirecta para que la persona la reciba. O sea, ¿cómo hay personas que se atreven a usar el púlpito, el altar, donde es para predicar la palabra de Dios, para llevarlo, poralizarlo a un ámbito personal? Y dice, descargan sus frustraciones. Nosotros como seres humanos tenemos frustraciones, y más como predicadores, pero no la podemos descargar en el altar. El altar es para nosotros, como decía nuestro hermano confesor, exaltar. ¿Y cuál es la exaltación? Es la que edifica la iglesia. Tenemos que procurar la edificación de la iglesia. Ya vemos que estas acciones, el desahogarnos en el púlpito, puede desbaratar un ministerio y una iglesia. Y lo estamos viendo mucho en estos tiempos. Y esas son cosas que nosotros como predicadores y los predicadores que nos están viendo deben de corregir. Amén. Amén. Es que yo le pregunto. escúchame, hermano José Luis. Sí. Entonces yo te pregunto, hermano Ramón, ¿puede ser que yo descargando mi enojo siembre discordia entre dos hermanos? Amén. Así es. Así es. Entonces, fíjate lo que dice la palabra. Proverbios. El Señor está hablando de las 7 cosas. 6 cosas aborrece Jehová y aún la séptima abomina su alma. Escuchen esto. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira. ¿Y tú sabes cuál es la séptima? El que siembra discordia Siembra entre discordia. hermanos. Hermano, sí. O sea que cuando tú, por tus emociones, te desahogas en el púlpito, tú estás Sembrando discordia. sembrando discordia y el alma de Jehová te está aborreciendo. Así es. Es lo peligroso. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿pero por qué tiene un hermano o un líder de una iglesia que dirige una iglesia tomar la ocasión de la predicación para decirle cierta cosa a ese creyente que está ahí? Cuando mi hermano confesor ha acabado de leer, llámale tú solo y dile lo que tiene que decirle. ¿Por qué tienes tú que tomar la predicación para eso? Eso no restaura, señores, eso mata. Y yo le voy a decir algo más, y me voy más para allá. Una de las cosas que trae muchas enemistades en la iglesia es esa parte. Amén. Así es. Claro. Es esa parte. Pero precisamente tú estás moviendo emociones, tú estás moviendo ira, enojo, rencor. Ay, ¿Entiendes? No son lo suficientemente humildes para jalar a esa persona. no. Entonces eso es penoso verlo porque eso destruye demasiado y también está aportando para que el hermano se vaya de la iglesia, Claro. sea para el mundo o sea para otra iglesia, otra congregación. Entonces no debemos de cuidarnos con eso, hermanos predicadores. Debemos de cuidarnos. Y otro tema más, otro punto más también muy común en los predicadores, en las emociones. Señores, es que toman un tema y vamos a hablar bajo el tema tal. Y cuando empiezan a predicar, señores, pero no hablan nada del tema. No hablan nada del tema. Alaba, Pero ¿y cómo es posible eso? alaba. Porque yo le puedo creer que usted agarró, estudió, ¿verdad? Oró, bien, vamos bien. Fue a dar su tema, ahí con todo ya preparado. Y que Dios le cambie el tema, pero ya tú estaba preparado, usted no iba a dar eso. Amén. Pero que usted agarre y tome un versículo. Y vamos a predicar sobre el tema tal. Entonces, uno esperando que hable del tema. Y nada. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Pasa eso muchas veces porque no tenemos nada que dar. Porque no hemos estudiado. O
no nos dimos, no tuvimos el tiempo para prepararnos. Sí es. Y metemos cualquier cosa ahí para llenar el mensaje, Así es. señores. Entonces, mi hermano, predicadores, esas cosas, si usted va a hablar de un tema, hable de eso. Y si se sale un poquito, métase de una vez, pero no se salga y se vaya por ahí, porque hay otros que se salen y se van por ahí mismo y no vuelven más para el tema. Sí, yo me voy más lejos de ahí, José. Hay personas que leen la Biblia y no hablan nada de lo que leyó en la Biblia. No solamente el tema. Lee la Biblia y usted está esperando, bueno, donde él leyó, si escudriña eso, esto va a ser candela aquí y no habla nada de lo que leyó. O sea, no sabe, no, es más, hasta a él mismo se le olvida en qué versículo fue que leyó la Biblia. Entonces, por eso es que tenemos que aprender, y yo siempre enfatizo en eso, en escudriñar la palabra de Dios. Dice la Biblia, escudriña la palabra de Dios. ¿Para qué? Para evitar estas cosas. Amén. Entonces le corremos a lo que leímos. ¿Por qué? Porque no lo dominamos. No dominamos esa parte que nosotros mismos leímos. Como decía nuestro hermano José, tampoco dominamos el tema que nosotros mismos fue que lo pusimos, porque ese tema no lo puso nadie, ese tema lo puse yo. Entonces yo tengo que hablar de ese tema que yo puse. Amén. Y óyeme, ¿y tú sabes qué es lo peligroso? Y óyeme, este es un excelente tema. Es un tema maravilloso. Entonces, ¿qué es lo peligroso, mi hermano? Que tú tienes a ese hermano que te lee ese versículo y te tiró un tema. Pero posiblemente, porque ya la iglesia ha evolucionado muchísimo, posiblemente esa persona que no te desarrolló ese tema, sino que se fue por las emociones, tiene un máster en educación. Es un gerente de una empresa y tú lo pones delante de 50 personas, por ejemplo, para hablar de primeros auxilios y te da una cátedra de primeros auxilios magistral. Sí es. Pero cuando llega a la iglesia, él como que se transforma. Entonces quiero volver a lo mismo, a sacar al Espíritu Santo y volver a brindar las emociones. Porque en las emociones porque me van a volver a invitar si yo muevo las emociones. Porque también Claro. es otra cosa, estamos buscando protagonismo. Me van a volver a invitar. Entonces, muevo las emociones. Y fácilmente, como digo, es una persona capacitada en un área, que tiene entendimiento, que maneja público, que tiene dominio del escenario. Pero dentro de la iglesia volvemos y dejamos incluso hasta las capacidades humanas que tenemos de oratoria y de todo eso. Y volvemos a dejarnos controlar de las emociones y a querer controlar las emociones de los demás para que los demás digan que sí, que yo tengo unción, que Dios me usa, pero al final el que me va a catalogar es Dios. Cuando ven a ver tengo un 10 con la gente y con Dios tengo un -5 Sí. y está peligrando mi vida y está peligrando la vida del que me oye. Entonces por eso, recordemos el consejo que Pablo le da a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quien te oyere. ¿Y a quién te... Eso. Aleluya, gloria a Dios. Mi hermano, otro de los puntos de las emociones de los predicadores. Y ahí sí es verdad que se emocionan ellos. En las profecías generalizadas, Ay, en las campañas, en las iglesias, en esos cultos unidos que comienzan a predicar. Aquí hay alguien Ay, sí. que le duele la cabeza, pero por Dios, ay, Padre Santo. Aquí hay predica. alguien que tiene mucho tiempo pidiéndole algo a Dios. Algo a Dios. Ay, Dios mío. Es un cliché, es un cliché. Pero ese. Dios mío. Pero, ven señor, acá. Pero el pedir el pan diario del evangélico, así mismo es. eso no hay evangelio que no pida. no, y tú te hincas en tu casa todos los días y Dios te... Pero si tú eres cristiano, en un momento te tienes que hincar a orar. Señor, guárdame, protege mi familia, Claro. protege mi negocio, mira este nuevo proyecto, mira. Yo estoy orando todos los días. Yo diría que muchas veces usan la psicología. Claro. O sea, porque hay conceptos psicológicos que es obvio que pasa en un ser humano, porque estamos aquí en este mundo. Entonces, usan ese mecanismo para tratar de camuflajear esa emoción, como que es el espíritu que está hablando a través de ese predicador. Y también tú te haces coaching por las redes sociales, das un certificado y tú vienes a manejar las emociones. Amén.
Señores, Señores, uno está hablando profecía todo eso general. y uno se ríe, pero es verdad. Eso es verdad. Y eso hay que corregirlo porque eso hace más daño que bien a la vida de los creyentes espiritual, a la vida espiritual de los creyentes. Dios ha prometido usarte de gran manera. Mira, y niveles de gloria. Tú tienes un nivel de gloria. ¿Eh? Y le dicen al que está ahí, Dios te va a dar tu esposo, esa persona casada. Oye, Santo, alaba. Y esa persona casada. Y yo siempre he dicho, mire, yo siendo pastor, invito a un predicador. Yo no lo hago pasar vergüenza ahí, pero yo no lo invito más. claro. Si le dice a una sierva o un siervo casado de que Dios le va a dar a su esposo, yo no lo invito Ya, más. descalificó. Porque ya está descalificado, eso es emoción. Así es. Eso es emoción. Entonces usted tiene que probar, vivir, mis queridos hermanos, esa clase de predicadores. Porque decía un muchacho que de una iglesia, un predicador fue, o una predicadora, le dijo, o no, fue una sierva que le dijo a él, Dios te va a dar, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposo. Alaba. Gloria a Dios. Y él le dijo, ajá, pues pregúntele a aquella que está allá, a ver si es verdad. a la esposa que estaba ahí. Señores, debemos de bajarle a eso. No, mire, eso es peligroso también, como decía Ramón. Es que el profeta de antes no hablaba así por hablar. Amén. ¿Cómo es que los predicadores de ahora tienen tanta esa soltura, esas palabras así como sin sentir ese temor de Dios, vamos a decir, es la palabra? No tienen temor de Dios para decir una profecía que Dios no lo mandó. Para decir cosas en un altar que Dios no lo mandó. Que son emociones. Usted no tiene temor, amigo predicador o predicadora. Tenga cuidado con eso. Porque aparte de eso, también se está arrastrando a mucha gente a ese tipo, a ese estilo de predicar. Y también a creer cosas que quizás Dios a usted no le ha dicho y meterlo en un error a esa persona. Que mucha gente, bueno, ¿quién fue que me decía, bueno, de una persona que, que sacó a otro de comunión, que cayeron en fornicación, porque el hombre que era de Dios, el hombre que Dios usaba, que predicaba, que estaba en eso, una sierva va y se le acerca, porque alguien le dijo a esa sierva que ese iba a ser su esposo. Así es. Tremendo, ¿Eh? tremendo. Que ese iba a ser su esposo. Y como iba a ser su esposo, ahí cayeron los dos en fornicación. Pero esas son las cosas que se dan por no tener verdaderamente una dirección de Dios, de parte de Dios. Amén. Pero es que volvemos a lo mismo. Mientras en la iglesia le sigamos dando emociones cuando falte la palabra de Dios, entonces no podemos lograr los objetivos, José Luis. Entonces, hay una frase que dice que acciones extremas conllevan reacciones extremas. Y recordemos que Salomón dice que lo que ayer fue, hoy es. Hoy es. Entonces, en Corintios el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación? En el primer siglo, por estas mismas situaciones de que había predicadores ambulantes de todo tipo y que estaban llevando malas enseñanzas, se hizo necesario que para tú llegar a una iglesia a predicar, tú tenías que andar con tu carta. Claro. Y aquí, en los años 80, tú salías de esta iglesia y te ibas para otra iglesia y tenías que llevar tu carta. Entonces, dolorosamente, yo creo que vamos a tener que volver a tomar ciertas medidas que en un momento dado dieron resultados para poder corregir estos males. Porque mientras sigan gobernando las emociones y no gobierne la palabra de Dios,
no podemos llegar a ningún lado. Ustedes recuerdan que en un tiempo atrás, aquí se dio un caso muy lamentable de una persona que se autodenominaba pastor y él sacaba a los demonios con su esperma. Ah, sí. Y había esposos que llevaban a sus esposas. Oiga eso, señores, los esposos. Mira qué falta de conocimiento. Mira qué falta de palabra, porque una persona que se esté alimentando verdaderamente por la palabra no puede caer. No va a caer en eso. Así es. Para cerrar con ese tema que nuestro hermano José puso, uno de los clichés más generales es Dios tiene un gran propósito contigo. Ay, sí. O sea, eso ya hasta ahí llegó. Entonces, este tema es importante también para las iglesias, porque yo he visto en iglesias y he visto textualmente que un predicador llega y dice, aquí hay que hacer una semana de ayuno, y lo hacen. O sea, esa iglesia tiene un programa. Esa iglesia tiene que esa palabra escudriñarla y agendarla y ponérsela a Dios para ver si esa palabra viene de parte de Dios. Porque ya hay un programa establecido en la iglesia, pero hay iglesias que lo hacen. Entonces los pastores tienen que tener ojo con esto que estamos hablando en este día. ¿Por qué? Porque no nos podemos dejar manejar por cualquier palabra que diga un predicador en el altar. O sea, usted tiene que escudriñar los espíritus, dice la Biblia. ¿Entiende? Entonces no podemos regirnos por lo que digan. Dios me dijo. ¿Cuánta gente hay en error hoy en día por un Dios me dijo? ¿Cuántos matrimonios hoy hay en día destruidos por un Dios me dijo? Dios te dice que te vaya y deje ese hombre. ¿Usted cree que eso es de parte de Dios? O sea, tenemos que escudriñar cuando la palabra, con respeto, escudriñarle y decirle, mire, está bien, espera un momento, yo voy a orar a Dios, yo voy a buscar la presencia de Dios. Porque yo hablaba con José que cuando una persona se va a casar, Dios trata con la pareja. No se case porque un predicador le dijo, cásate con él, busque la dirección de Dios, porque Dios en un momento le va a hablar a esa pareja. Amén. Amén, gloria a Dios. Y un último punto para terminar con este tema y finalizar el espacio, es las imitaciones. Señores, ¿por qué es que los nuevos predicadores que vienen atrás, los que están yendo a la iglesia, que quieren servirle al Señor, que quieren predicar la palabra de Dios, siempre tienen que tener como ese estilo de predicar como fulano de tal? Yo veo a una persona en el metro que ese se tragó a Gigi Ávila. A Gigi Ávila se tragó, porque se habla igualito a Gigi Ávila. Entonces comenzamos a tener como esos mismos ademanes que hacen. Si sopla el micrófono, sopla el micrófono. Si habla así, casi sin salir, que no se le escucha de tan fuerte que hablan, así también predico. Dígale al hermano que está a su lado. Hago lo mismo. Que también le voy a decir, ven acá, y es que soplar el micrófono es otra unción, ¿ok? Díganme ustedes. Bueno. No, es lo que tú estás hablando, las emociones. Quizás yo veo a mi hermano José Luis, que tiene un impacto en mi vida. Fue la persona que me instruyó para ver a Cristo. Lo admiro como predica. Entonces yo voy copiando esos ademanes, esa forma, la misma estructura. No copio lo bueno de él, sino que copio la misma estructura. Y dolorosamente, óyeme, cuando tú ves a damas que parecen hombres predicando. Gloria a Dios. La forma de agarrar el micrófono, la forma de gesticular. Mira, óyeme, que se masculinizan. Esa respiración. Óyeme. Entonces, es todo de copiar exactamente a personas que sí, que fueron de mucha trascendencia, que tuvieron estilos originales. Por ejemplo, hay una persona muy conocida, José Ovalle. Óyeme, se dice, cuando tú estudias a José Ovalle, con el perdón de ellos, así que le llaman popularmente, los rabacucos. Cuando tú miras a este grupo, por llamarle de alguna manera, es el mismo estilo. Es la misma manera. Tú buscas las predicaciones de José Ovalle, te pones a escucharlo, a indagar, y es lo mismo. Entonces fíjate que primero no hay una vida cristiana innata en nosotros, no hay un estilo propio,
sino que estamos haciendo un copy-paste de otros grandes líderes que Dios en su debido momento usó. Amén, así es. Sí, es así. Eso, personas que si no soplan el micrófono, como dice nuestro hermano José, el mensaje no se dio como debía de darse. O sea, es una copia de lo que hace otro predicador. Pero a veces tenemos que copiarle los buenos de ese predicador. Pero todo el mundo tiene su forma. O sea, Dios le ha dado a todo el mundo la forma en la que va a predicar. Todo el mundo es original en lo que va a hacer. O sea, no tenemos necesidad de copiar lo que otro hace, pero muchas veces es para mover ese mismo ambiente de emoción que movió fulano. Porque buscando eso, no buscando tal vez muchas veces la unción que tiene fulano, sino mover ese emocionalismo que él mueve para confundir, para que me inviten, para que digan que el mensaje se dio bueno. Yo siempre he dicho que hay personas que yo lo he probado, salen del culto y usted le pregunta, ¿estaba bueno el mensaje? Sí, pero usted le pregunta, ¿de qué se predicó? Ah, yo no sé. Varón, ese culto se fue en gloria. ¿De qué se predicó? No sabemos. Yo no sé. Amén. Pero yo me gocé. Yo me gocé. Dios se movió ahí de una manera especial. Varón, Dios me habló. Ok, entonces si Dios te habló, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que te dijo? Amén, así. Aleluya. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este espacio de Círculo Cristiano por Radio Lumbrera. Comparta, comente, escuche esta enseñanza que Dios ha traído hoy para beneficio de cada uno de ustedes, porque va a ser de gran bendición. Dios les bendiga hasta una próxima entrega. Amén. Amén. Bendiciones. Amén.